Algo se rompió el día que se lo llevaron. Lo encontraron bajo el calor abrasador del mediodía en un tramo tranquilo de carretera a las afueras de San José, California. Pequeño, cubierto de polvo y tan agotado que ni siquiera intentó huir. Los coches pasaban a toda velocidad con ráfagas de viento que hacían temblar su fino pelaje. Pero él se quedó allí, sentado en la tierra, como si ya no recordara lo que significaba tener miedo. Cuando la familia se detuvo, levantó la cabeza con un esfuerzo lento y tembloroso, abriendo los ojos, no por pánico, sino por algo mucho más profundo. Resignación, del tipo que se ve en un animal que ya ha aceptado lo peor. Se acercaron a él con cuidado, esperando que saliera corriendo, si se hace o desapareciera entre la maleza. Pero el gatito Bobcat solo parpadeó, como si el mundo se moviera demasiado rápido para él ahora. Su respiración era superficial, tenía las patas arañadas y su cuerpo parecía casi ingrávido bajo la capa de polvo. En el momento en que intentó ponerse de pie, sus patas se doblaron y volvió a caer sin emitir ningún sonido. La familia intercambió una mirada silenciosa. No eran rescatistas de profesión, pero llevaban meses ayudando a un refugio de fauna silvestre local, acogiendo animales cuando el centro se desbordaba. Conocían las reglas, conocían los riesgos, pero algo en la forma en que este gatito los miraba, callado, temblando, aguantando por los pelos, hizo que la vacilación fuera imposible. Cuando lo levantaron, no se resistió. Su pequeño cuerpo se tensó por la confusión, luego se relajó, como si el calor de los brazos humanos lo sorprendiera más que la carretera. Seguía mirando hacia arriba, con los ojos vidriosos y escrutadores, como si intentara comprender si ese momento era real o imaginario. La familia sintió sus costillas, los latidos de su corazón, el frágil peso que apenas presionaba sus palmas. No maulló, no gruñó, no se resistió. Simplemente apoyó la cabeza en el brazo de la mujer, agotado más allá del instinto, confiando porque ya no le quedaban fuerzas para temer. Y mientras lo llevaban hacia el coche, volvió la cara hacia el brillante sol de California por última vez, parpadeando lentamente, como si le preguntara al mundo si se le concedía otra oportunidad de vivir. En el momento en que llevaron al gatito Bobcat a través de la puerta, la casa pareció inhalar. Aire fresco, luz suave, el aroma del hogar. Todo ello debería haberlo reconfortado. En cambio, el cambio destrozó la frágil calma a la que se había aferrado. En el instante en que sus patas tocaron el suelo, salió corriendo, tropezando con el suelo de madera antes de meterse debajo de la silla del salón. Su pequeño cuerpo temblaba tan violentamente que la tela que tenía encima se sacudía. Cada movimiento, cada sonido lejano, incluso el suave cierre de la puerta, lo hacía chocar contra la pared en un pánico ciego, como si esperara que el peligro apareciera desde cada sombra. Claire se arrodilló y le habló suavemente, pero su voz solo lo hizo encogerse más en la oscuridad. Cuando Daniel colocó un plato poco profundo con agua cerca, el gatito siseó con un sonido débil y quebradizo, más por miedo que por amenaza. Rechazó la comida, rechazó el contacto visual, rechazó la idea de que este lugar pudiera ser otra cosa que un lugar desconocido. No estaba preparado para sobrevivir. La familia compartió una silenciosa y incómoda constatación. Esto no iba a ser sencillo. Lo que le había empujado al borde de esa carretera había dejado marcas más profundas de lo que podían ver. Se movieron lentamente, tratando de darle espacio, reorganizando la habitación para mantenerlo a salvo. Pasaron las horas, pero él no dejaba de temblar. Cada vez que se acercaban, se pegaba a la pared como si esperara que ésta le tragara. Claire sintió que se le encogía el corazón. Daniel se frotó las sienes, ya preocupado por no estar cualificados para esto. El refugio les había advertido que los rescates de animales salvajes podían ser impredecibles, pero ninguno de los dos esperaba este nivel de terror, esta negativa absoluta a creer que no estaba en peligro. Entonces, casi en silencio, otra presencia entró en la habitación. Shadow apareció en la puerta, su pelaje oscuro captando la luz como una silueta recortada del propio suelo. El viejo gato negro rara vez se acercaba a los extraños,
Rara vez se acercaba a nadie desde los años que moldearon su naturaleza tranquila y cautelosa. Sin embargo, allí estaba, observando al gatito Bobcat con ojos lentos y firmes. No siseó, no arqueó la espalda, simplemente observaba, tranquilo e indescifrable. Daniel esperaba que se alejara, como siempre hacía con los invitados y los ruidos fuertes, pero no se movió. Shadow se quedó, y nadie entendía por qué. El caos se fue acumulando lentamente, y luego de repente. Cuando la noche se instaló en la casa, el miedo del gatito se convirtió en pánico total. Corría de un rincón a otro, rozando los muebles, tropezando con sus propias patas temblorosas. Cada sonido, cada crujido, cada susurro lo hacía estallar en otra frenética ráfaga de movimiento. Claire intentó calmarlo. Daniel intentó bloquear las esquinas peligrosas, pero nada le afectaba. Respiraba entrecortadamente, con jadeos entrecortados, los ojos muy abiertos y desenfocados. Era como ver a una pequeña criatura huyendo de fantasmas que nadie más podía ver. Entonces, Shadow volvió a aparecer. El viejo gato negro se movía con deliberada calma, cada paso medido, sin prisas. Se detuvo a varios metros del gatito, estudiándolo con una mirada que no contenía ninguna amenaza, solo una tranquila comprensión. Sin hacer ruido, Shadow se agachó hasta el suelo y se acurrucó en una posición relajada, lo suficientemente lejos como para no molestar, pero lo suficientemente cerca como para ser visto. Su cola permanecía inmóvil, sus orejas suaves, su lenguaje corporal abierto de una forma que rara vez ofrecía a nadie. El gatito se quedó paralizado, su pecho seguía subiendo y bajando demasiado rápido, su cuerpo tenso, pero algo cambió. Su mirada se fijó en la figura oscura y firme que yacía a una distancia segura. Sin siseos, sin persecuciones, sin movimientos bruscos, solo presencia, estable, paciente y extrañamente tranquilizadora. Su temblor frenético se calmó un poco. Pasaron los minutos, minutos largos y frágiles en los que nadie en la habitación se atrevía a hablar. Daniel y Claire estaban juntos cerca de la puerta, apenas respirando mientras observaban cómo se desarrollaba algo que no entendían. El temblor del gatito se suavizó de nuevo y su respiración se volvió menos entrecortada. Lentamente, con vacilación, avanzó poco a poco, arrastrando su cuerpo cansado por el suelo. No lo suficientemente cerca como para tocarlo, no lo suficientemente cerca como para sentirse seguro, pero lo justo para sentir el calor de otro ser vivo cerca. Shadow no se movió, simplemente parpadeó, lento y tranquilo. El pequeño pecho del gatito se relajó. Sus ojos, aún muy abiertos, comenzaron a cerrarse. Por primera vez desde que lo encontraron, no se estaba apagando por el miedo. Se estaba rindiendo al agotamiento total. Bajó la cabeza, su cuerpo se desplomó y con un último suspiro tembloroso, cerró los ojos junto a Shadow. No era confianza. Todavía no. Pero era el primer puente silencioso entre ellos, sin palabras, frágil e imposible de ignorar. Y mientras la casa se sumía en una extraña y pacífica quietud, una pregunta resonaba silenciosamente en la habitación. ¿Por qué Shadow había decidido darle espacio? El cambio apareció a la mañana siguiente, pequeño, delicado, pero inconfundible. Claire colocó un cuenco con comida cerca del gatito, con cuidado de no acercarse demasiado. Sin embargo, él solo lo miraba con ojos apagados, con el cuerpo aún tenso e inseguro. Pero cuando Shadow entró en la habitación, atravesando un rayo de sol como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar, algo sutil cambió. Las orejas del gatito se movieron. Su mirada siguió al gato mayor, esta vez no con miedo, sino con un extraño y cauteloso interés. Y cuando Shadow se acomodó a unos metros de distancia, adoptando su habitual postura tranquila, el gatito finalmente se arrastró hacia el cuenco y comenzó a comer. Daba bocados lentos y temblorosos, solo mientras Shadow permanecía a la vista. Daniel y Claire intercambiaron miradas de asombro. No era una coincidencia. No era un mimetismo nacido del exceso de estrés. Parecía algo más profundo, como si los dos animales compartieran un lenguaje que los humanos no podían oír.
Shadow no se le acercó, no lo acicaló, ni siquiera lo miró directamente. Simplemente se mantuvo lo suficientemente cerca como para que se sintiera su presencia. Un ancla tranquila en un mundo que no le había dado al gatito más que miedo. Era como si su sola presencia hiciera que la supervivencia pareciera un poco menos imposible. A lo largo del día el patrón se repitió. Cada vez que Shadow entraba en la habitación, el gatito levantaba la cabeza y lo observaba con ojos grandes y curiosos. Y cuando Shadow se tumbaba, tranquilo, seguro, completamente a gusto, el gatito intentaba imitarlo. Primero con pequeños movimientos, colocando una pata sobre otra, curvando la cola en la misma dirección, inclinando la cabeza con una imitación vacilante de la postura firme de Shadow, y luego con movimientos más amplios, desplazando el peso, ajustando la respiración, incluso aplastando las orejas en el mismo ángulo suave y relajado. Al principio era torpe, casi desgarrador de ver, pero había sinceridad en cada movimiento, como un niño que intenta aprender a protegerse, imitando a alguien que ya ha sobrevivido a las cosas que él teme. Cada pequeño acto de imitación tocaba algo profundo dentro de la familia. Nunca habían visto a Shadow guiar a otro animal. Nunca lo habían visto invitar a nadie a su mundo silencioso. Sin embargo, ahora permitía que el gatito lo siguiera con tranquila devoción, sin regañarlo, sin retroceder, simplemente manteniendo su espacio y dejando que el gatito se acercara sin cruzar nunca la frontera invisible entre ellos. La esperanza entró en la casa tan suavemente que al principio casi no la notaron. No era ruidosa ni triunfante. Era silenciosa, frágil, del tipo que te da miedo respirar por miedo a que desaparezca. Pero una nueva preocupación se instaló entre Daniel y Claire mientras veían cómo se formaba el vínculo, delicado como la seda de araña. ¿Qué le pasaría al gatito si Shadow cambiara de opinión de repente? No se habían dado cuenta de lo agotados que estaban hasta que el silencio de la casa comenzó a cambiar. Durante meses, antes de encontrar al gatito, Daniel y Claire habían pasado sus días como sombras, cruzándose en el pasillo, hablando en breves intercambios prácticos, llevando el agotamiento de las pequeñas formas invisibles que suelen llevar las familias. El estrés del trabajo, las preocupaciones económicas, la pesadez de intentar mantener todo unido, habían ido creando poco a poco una distancia entre ellos. No estaban rotos, solo desgastados por los bordes, sin saber cómo volver a sentirse cercanos. Ver al gatito temblar en esos primeros días les resultaba dolorosamente familiar. Su desconfianza, sus sobresaltos, la forma en que se acurrucaba como si esperara lo peor reflejaba algo que no habían expresado en voz alta. Él tenía miedo de que le hicieran daño. Ellos tenían miedo de fracasar. Él no sabía cómo aceptar el consuelo. Tampoco ellos. La diminuta criatura que se escondía detrás de los muebles parecía reflejar una parte de sus propias vidas que habían ignorado en silencio. Pero a medida que Shadow se convirtió en su ancla, algo en la casa se suavizó. Daniel se encontraba deteniéndose más a menudo solo para ver a los dos animales respirar al mismo ritmo. Claire pasaba más tiempo sentada en el suelo, observando cada pequeño cambio en la postura del gatito. Sus conversaciones se hicieron más profundas, ya no sobre las tareas domésticas o los horarios, sino sobre cómo se estaba recuperando y lo sorprendente que era ver a Shadow asumir un papel que nunca antes había desempeñado. Era extraño cómo el cuidado de algo tan frágil los había acercado sin que ninguno de los dos se diera cuenta al principio. Una tarde, mientras el sol se filtraba a través de las cortinas en cálidas rayas, el gatito yacía cerca de Shadow, con el cuerpo finalmente inmóvil. Claire colocó suavemente un pequeño cuenco, con movimientos lentos y cuidadosos. El gatito levantó la vista, con los ojos más suaves que antes, y entonces un sonido surgió de lo más profundo de él, silencioso, frágil, casi incierto, más un murmullo que un ronroneo, apenas audible, pero innegablemente real. Claire se llevó la mano a la boca. Daniel exhaló un suspiro que tembló al salir. Era el primer intento del gatito de confiar, su primera señal de que el mundo quizá ya no le haría daño. Y para la familia fue como si algo dentro de ellos también hubiera cambiado,
como si hubieran estado esperando un momento que les recordara que aún eran capaces de sanar, de ser amables, de sentirse conectados de nuevo. Pero mientras la calidez de ese pequeño sonido se instalaba en la habitación, ninguno de ellos sabía lo que vendría después. La llamada llegó en una tarde tranquila, uno de esos días en los que la casa se sentía inusualmente cálida, como si la paz finalmente se hubiera instalado en todos sus rincones. Claire respondió con un suave hola, esperando una llamada rutinaria del refugio de vida silvestre. Pero cuando la voz al otro lado de la línea le explicó que se había abierto una plaza en el centro de rehabilitación y que el gatito Bobcat tendría que ser trasladado pronto, se le cortó la respiración. Les dio las gracias, les prometió que estarían preparados, colgó el teléfono y se quedó allí de pie durante un largo rato, incapaz de moverse. Sabían que este día llegaría. Desde el momento en que lo sacaron del calor y lo llevaron a su casa, el plan siempre había sido temporal. Los animales salvajes necesitaban cuidados profesionales, entornos controlados y una rehabilitación estructurada. Dejarlo quedarse no era una opción, no si querían que tuviera un futuro real, pero saber algo y sentirlo eran dos cosas muy diferentes. Cuando Daniel se enteró de la noticia, al principio no dijo nada. Sus ojos se desviaron hacia la sala de estar, donde Shadow yacía en el suelo con el gatito acurrucado a poca distancia a su lado. El gato mayor se había vuelto casi protector en los últimos días, eligiendo permanecer cerca del gatito desde el amanecer hasta mucho después del anochecer. Seguía a su pequeño compañero de habitación en habitación, acomodándose lo suficientemente cerca como para guiarlo, pero lo suficientemente lejos como para darle libertad. Era una ternura que nadie esperaba de un gato que antes se negaba a sentarse junto a nadie. El gatito lo imitaba sin descanso. Si Shadow se estiraba, él también lo hacía. Si Shadow se acurrucaba relajadamente, el gatito intentaba doblarse de la misma manera, aunque sus movimientos aún eran torpes e inseguros. Incluso su forma de comer había cambiado, deteniéndose cuidadosamente cada pocos bocados para mirar a Shadow, como para confirmar que la seguridad aún existía. Verlos ahora era como entrometerse en algo sagrado. El vínculo que habían formado no era ruidoso ni obvio, pero era real, forjado a través de la tranquilidad compartida, el miedo compartido, la supervivencia compartida. Y la idea de romper esa conexión tensó algo muy profundo dentro de Daniel y Claire. Esa noche se sentaron juntos, escuchando los suaves sonidos de dos animales respirando con un ritmo tranquilo. Por primera vez, la pregunta que ninguno de los dos quería admitir se instaló pesadamente entre ellos. Si este vínculo era lo primero que los había curado a todos, ¿era realmente lo correcto dejarlo ir? La noche se instaló sobre la casa con una pesadez inusual, como si las propias paredes entendieran lo que traería el mañana. Las luces eran tenues, las habitaciones estaban en silencio, y Daniel y Claire se movían por la noche con pasos lentos y cuidadosos, temerosos de perturbar la frágil calma que envolvía su hogar. Encontraron a Shadow y al gatito en la sala de estar, acostados cerca de la suave alfombra donde aún perduraba el calor del día que se desvanecía. Shadow descansaba en su habitual posición acurrucada, con la respiración firme y profunda. El gatito yacía a su lado, no solo cerca esta vez, sino tan cerca que su pelaje rozaba el pecho de Shadow cada vez que éste subía y bajaba. Durante un largo momento, ninguno de los dos se movió. Entonces, el gatito se movió, vacilante, con su pequeño cuerpo temblando de incertidumbre. Poco a poco, levantó una diminuta pata y la colocó suavemente sobre el costado de Shadow, como si pidiera permiso para pertenecerle. Shadow no se inmutó, no se apartó ni cambió de posición. Simplemente permaneció quieto, dejando que el contacto del gatito se asentara en su lugar. Su cola se movió una vez, lenta y tranquilamente, antes de relajarse aún más, como si aceptara el gesto sin dudar. Era un movimiento muy sencillo, pero en él residía todo lo que los dos habían construido en silencio. Una confianza que no nacía de las palabras, sino de las heridas que ambos llevaban consigo. Daniel sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Claire se cubrió la boca con la mano,
y las lágrimas brotaron antes de que pudiera detenerlas. Habían visto momentos dulces, momentos tranquilos, momentos esperanzadores, pero nada como esto. Esto era diferente. Este era el momento en que el gatito había elegido la sombra. En el momento en que extendió la mano hacia atrás, la casa pareció congelarse a su alrededor. El reloj de la pared hacía tic-tac suavemente. El aire acondicionado zumbaba, pero todo parecía lejano en comparación con la imagen de esos dos animales compartiendo algo que ninguno de los dos había conocido antes. Claire se arrodilló, con cuidado de mantenerse lo suficientemente lejos como para no interrumpir, y Daniel se unió a ella. Los dos se sentaron bajo la cálida luz de la lámpara, observando cómo se formaba ante sus ojos un vínculo que no podían comprender del todo. Hacía que la inminente separación se sintiera insoportable. ¿Cómo podían romper algo que por fin había comenzado a sanarlos a todos? ¿Cómo podían sacar al gatito del único lugar en el que parecía confiar? Cada suave respiración que tomaba contra el costado de Shadow se sentía como otro hilo que lo ataba a un momento que no sabía que era temporal. El gatito se acurrucó más cerca, con la pata aún descansando sobre Shadow mientras se quedaba dormido, sin saber cuán poco tiempo le quedaba. Y mientras Daniel y Claire observaban la escena, con el corazón apesadumbrado por la imposible tarea que tenían por delante, una sola y dolorosa pregunta surgió entre ellos. Como un susurro, no se atrevieron a decir en voz alta. ¿Cómo iban a explicarle que tenía que marcharse? La mañana llegó demasiado rápido. El aire parecía más pesado de lo habitual, como si la casa supiera que algo precioso estaba a punto de serle arrebatado. Daniel preparó el pequeño transportín que le había proporcionado el refugio, colocando una manta suave en su interior, con la esperanza de que el olor familiar de la sala de estar ofreciera al gatito al menos un poco de consuelo. Claire se movía en silencio, con las manos temblorosas mientras recogía los pocos objetos que habían utilizado para cuidarlo. Ninguno de los dos hablaba. Las palabras parecían demasiado frágiles, demasiado quebradizas. Shadow permaneció junto al gatito desde el momento en que salió el sol. No se acercó a su habitual alféizar de la ventana, ni se escabulló para esconderse debajo de la mesa del comedor. En cambio, permaneció anclado al lado del gatito, observando cada movimiento con atención tranquila e inquebrantable. Cuando el coche del refugio entró en el camino de entrada, las orejas de Shadow se movieron. Se puso de pie, se colocó entre el gatito y la puerta principal y esperó. El gatito sintió la tensión. Su cuerpo se tensó. Su respiración se aceleró. Y cuando Daniel lo levantó suavemente, dejó escapar un pequeño sonido entrecortado. No era un llanto, ni un siseo. Era algo parecido a un rugido. Algo que le hizo doler el pecho a Claire. En el momento en que lo metieron en el transportín, el pánico se apoderó de sus ojos. Presionó las patas contra la puerta, desesperado, confundido. Pero el peor momento llegó cuando Daniel cerró el pestillo. Shadow dejó escapar un sonido que nunca le habían oído antes. Un maullido profundo y tembloroso. Fuerte, afligido, casi suplicante. Caminaba alrededor del transportín, con el rabo gachito y los ojos muy abiertos, como si les rogara que deshicieran lo que estaba pasando. Cuando llevaron al gatito hacia la puerta, Shadow lo siguió, entrelazándose entre sus piernas, maullando una y otra vez, con la voz quebrada por cada maullido, y algo hizo clic en la memoria de Claire. Algo en lo que no había pensado en años. Shadow, pequeño y aterrorizado, se acurrucó en un rincón del refugio cuando lo conocieron. El personal les había dicho que había sido abandonado por su anterior dueño, que le gritaba, le empujaba y finalmente lo echó cuando se volvió incómodo. Shadow había pasado semanas en silencio, rechazando cualquier contacto, negándose a confiar en nadie. Ahora lloraba por otra persona. Cuando se cerró la puerta y llevaron al gatito al coche que esperaba, Shadow se quedó paralizado en la entrada, con el pecho subiendo y bajando con respiraciones agudas y desiguales. No los persiguió, no salió corriendo, simplemente observaba, con los ojos llenos del mismo miedo que él mismo había sentido en su día. Y por primera vez, Daniel y Claire se preguntaron, si Shadow lo perdió todo una vez,
¿Cómo sobreviviría el gatito al perderlo a él? El Centro de Vida Silvestre en las colinas a las afueras de San José acogió al gatito Bobcat con tranquila eficiencia. El personal se movía con la tranquila confianza de personas que habían rehabilitado animales heridos muchas veces antes. Para sorpresa de Daniel y Claire, se adaptó más rápido de lo que nadie esperaba. Los primeros días fueron cautelosos. Se mantenía cerca de las paredes, con las orejas temblando ante cada nuevo sonido. Pero algo dentro de él reconocía que ese lugar estaba destinado para él. Al principio exploró lentamente, luego con creciente seguridad, probando sus garras en troncos, trepando a ramas bajas, aprendiendo la textura de la tierra que pertenecía a las patas de un gato montés. Se hizo más fuerte con cada semana que pasaba. Sus patas, antes temblorosas y frágiles, ganaron fuerza. Su pelaje se hizo más espeso y brillaba bajo el sol de California. Practicó el acecho, el salto y el equilibrio, todo ello bajo la atenta mirada de los rehabilitadores, que sabían exactamente cómo dejar que un corazón salvaje volviera a ser el mismo. Pero, incluso mientras se transformaba en lo que estaba destinado a ser, los rastros de su tiempo con Shadow permanecían como huellas en su alma. A veces se sentaba con la misma quietud pensativa que Shadow le había enseñado, con la cola enroscada suavemente alrededor de las patas. A veces se estiraba de esa manera lenta y deliberada que hacía el viejo gato cada mañana, girando los hombros antes de adoptar una postura tranquila, casi meditativa, y una vez, cuando un entrenador se acercó demasiado rápido, inclinó la cabeza con el mismo ángulo curioso que Shadow utilizaba cada vez que algo lo sorprendía, pero sin miedo, solo con una pregunta tranquila. Era como si la tranquila resistencia del gato mayor se hubiera entretejido en él, moldeando los bordes de su naturaleza salvaje sin domesticar lo que lo convertía en un gato montés. Daniel y Claire lo visitaban cuando se les permitía, de pie detrás del cristal de observación que impedía que la presencia humana influyera en su progreso. Él los notaba cada vez. Primero movía las orejas, luego giraba los ojos y los fijaba en ellos con un reconocimiento que se sentía a la vez suave y firme. No corría hacia el cristal ni se apretaba contra él. En cambio, se mantenía erguido, con una postura segura, casi tranquilizadora, como si les dijera que también entendía esta parte del viaje, que su papel ahora era simplemente verlo convertirse en quien necesitaba ser. Le susurraban su nuevo nombre en voz baja durante cada visita, aunque él no podía oírlo a través de la barrera. Milo, el nombre que habían elegido el día después de que se fuera, el que algún día le dirían adecuadamente. Y aunque él no podía oír sus voces, algo en la forma en que levantaba la cabeza les hacía creer que, de alguna manera, lo sabía. Pero cada vez que regresaban al coche, sus corazones se partían en dos, llenos de orgullo y pesados de nostalgia. Y en casa, Shadow esperaba con su tranquilidad habitual, escuchando unos pasos que nunca llegaban, durmiendo en los lugares donde Milo solía tumbarse. Recibieron la llamada en una tarde soleada. Milo había completado su rehabilitación inicial y lo iban a trasladar a un gran recinto al aire libre, un lugar diseñado para prepararlo para la libertad real. Aún no era una liberación total, solo la siguiente etapa, pero la noticia traía consigo una tranquila certeza. Estaba prosperando, aprendiendo, convirtiéndose en el animal salvaje que siempre estaba destinado a ser. El personal le dijo a Daniel y Claire que sus instintos eran agudos, su confianza firme y su progreso notable. Cada palabra era a la vez un alivio y un suave dolor. En casa la vida cambió de una forma que no esperaban. Shadow, que antes se deslizaba por las habitaciones como un fantasma, ya no se mantenía apartado. La noche después de que Milo se marchara, se acomodó junto a Claire en el sofá por primera vez en años, acurrucándose con forma suave y vacilante contra su pierna. Daniel se sentó en la alfombra, sin saber si moverse, temeroso de que el momento se desvaneciera si respiraba demasiado fuerte. Pero Shadow se quedó, y la noche siguiente volvió a quedarse. Empezó a buscarlos en silencio, sin ceremonias, apareciendo junto a la silla de Daniel, rozando la mano de Claire, eligiendo compartir los espacios que antes evitaba.
Era como si algo dentro de él se hubiera abierto, una puerta que había mantenido cerrada desde el día en que lo abandonaron. Milo no le había quitado nada al marcharse. Había dejado atrás una pizca de valor, un recordatorio de que confiar no era un error. Las sombras seguían vagando por la casa, a veces buscando, deteniéndose en las puertas o junto a la ventana como si escucharan pasos suaves y pequeños, pero ya no parecía perdido cuando no los encontraba. En cambio, volvía con Claire o Daniel, acomodándose con un peso que parecía más gratitud que dolor. Pasaron las semanas y cada actualización del centro pintaba el mismo cuadro. Milo se estaba adaptando perfectamente. Trepaba sin esfuerzo, cazaba con concentración, mostraba la independencia y el instinto que los rehabilitadores esperaban ver. No solo estaba sobreviviendo, estaba aprendiendo a vivir como un gato montés moldeado tanto por la naturaleza salvaje como por el extraño y pequeño capítulo que había pasado en un hogar humano junto a un maestro inesperado. Una noche, Daniel y Claire se sentaron en el suelo con Shadow estirado entre ellos, sus respiraciones lentas y constantes llenando el silencio. La casa se sentía diferente ahora, no más ligera, sino más llena, como si la ausencia de Milo hubiera dejado espacio para que algo nuevo creciera. Shadow descansó la cabeza sobre la pierna de Daniel, ronroneando suavemente. Un sonido tan raro que hizo que a Claire le picaran los ojos. Ya no era la criatura solitaria y herida que una vez trajeron a casa. Ya no era una sombra. Estaba presente, abierto, formaba parte de su familia de una manera que nunca se había permitido. Milo había encontrado su camino y Shadow había encontrado su curación. Y gracias a ambos, la casa había aprendido a respirar de nuevo. Algunas historias permanecen con nosotros mucho tiempo después de que terminan, no por el dolor que contienen, sino por la silenciosa verdad que revelan. Milo y Shadow nunca estaban destinados a cruzarse. Uno había nacido salvaje, moldeado por el miedo y la incertidumbre. El otro llevaba el peso silencioso del abandono de años atrás. Sin embargo, de alguna manera, en una pequeña casa de San José, dos vidas que se habían roto de diferentes maneras encontraron una conexión que nadie esperaba. Lo que la gente suele llamar salvaje o intocable resultó ser algo mucho más humano. Un anhelo de ser comprendido, de sentirse seguro, de pertenecer aunque fuera por un momento. La compasión no siempre proviene de grandes gestos. A veces comienza con abrir una puerta en una tarde calurosa. A veces se parece a una familia que ofrece refugio sin estar segura de poder hacerlo. Y a veces proviene de un gato negro y tranquilo que una vez había olvidado cómo confiar, pero decidió guiar a alguien más asustado que él mismo. Su vínculo era delicado, temporal, pero real, y cambió a todos los que lo presenciaron. El viaje de Milo nos recuerda que la curación rara vez es una línea recta. Necesitaba la naturaleza para encontrarse a sí mismo, pero también necesitaba la ternura que encontró en Claire, Daniel y Shadow. Y Shadow, que había pasado años escondido en rincones, redescubrió el valor para dejar entrar a alguien. Su conexión no borró su pasado, pero remodeló su futuro de una manera que ninguno de los dos habría podido hacer por sí solo. Estos momentos importan. Nos recuerdan por qué el trabajo de rescate no es solo bondad, es responsabilidad, protección y la creencia de que toda vida merece una oportunidad para empezar de nuevo. Cada historia aquí en Hope and Fur nos recuerda el increíble poder de la compasión y lo crucial que es apoyar a los animales necesitados. Cuando ves y compartes estas historias, estás ayudando a más animales rescatados a encontrar el amor, el cuidado y los hogares que se merecen. El viaje de estos animales desde el rescate hasta la rehabilitación muestra lo importantes que son realmente los grupos de rescate sin ánimo de lucro. Cuidar de los animales rescatados es más que amor. Es responsabilidad, bienestar animal y conservación de la vida silvestre. Gracias por sentir esta historia con nosotros, por dejar que Milo y Shadow entren en tu corazón, ni por creer en el poder silencioso y transformador de la compasión. Únete a nosotros en Hope and Fur, donde cada historia se convierte en una voz y cada voz se convierte en esperanza.